decir las de las que vamos a hablar esta tarde. Y también la versión que hacía de la memoria al principio. Y precisamente Dios coloca un tema que hace rato que no hallaba cómo traerlo, cómo manejarlo. Porque vamos a leer el versículo y luego miramos. Vamos a Primera de Timoteo, versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina. Resulta que Timoteo pues era joven, era un joven. Parece que Pablo fue el que le enseñó a Timoteo y lo preparó para lo que tenía. Pero antes de continuar, vamos a orar, hermanos. Necesitamos preparar el corazón. Bendito Señor, te damos gracias, Dios amado, por tenernos esta tarde aquí, Señor, como creador de todo a ti y a los que vas a enseñar. Te doy gracias por cada uno de los presentes, Señor. Y te pido, Dios, que ese mensaje, Señor, quede grabado en lo más profundo de nuestro corazón. No es una palabra más, es un mensaje, Señor, que nos tiene que alertar y nos tiene que despertar, Señor, porque la iglesia está decaída. La iglesia ha entrado como en un receso, Señor, y no es bueno. Te pedimos, Señor, que toques e inquiete nuestro corazón, Señor, para que cada día estemos más pendientes y preocupados, Señor amado, por lo que la humanidad empieza a conocer. Te damos gracias por todos y cada uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces decíamos que Timoteo era un joven que ha sido preparado por Pablo, y aquí es una carta que Pablo le envía a Timoteo y le da algunas instrucciones, pero este versículo tiene un fundamento bastante grande. Vuelvo a repetirlo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Estamos en un mundo que aparentemente está convulsionado, ¿cierto? Guerras por todos lados, el uso de armas químicas, que es lo más complejo que el ser humano puede hacer. Un mundo que está completamente materializado, que está completamente globalizado, pero como que nosotros como que no nos damos cuenta qué es lo que está pasando. Como que nuestra mente está en otro cuento y no miramos lo que está ocurriendo alrededor de cada uno de nosotros, de la familia, de la ciudad, del país y del mundo. Como que no nos damos cuenta, no nos percatamos, porque hay cosas que en nuestro afán nos apartan, nos desvían del camino. Este mundo materializado pues nos dice que no tenga riqueza está mal. Ahora, la riqueza no es que sea mala, no, es el uso que le damos a lo que Dios nos da, porque acuérdense que es Dios el que da el poder para hacer la riqueza. Pero nosotros como que nos vamos a que si tengo, quiero más. Y entonces Dios dice, no, usted puede tener todo lo que quiera, todo lo que necesite, pero de acuerdo a como Él nos lo ha enseñado. Primero la salvación,
la justicia y por último, las añadiduras. Pero a nosotros nos queda más fácil como darle vuelta a todo y empezar a buscar las añadiduras porque supuestamente eso es lo más importante. Y si miramos el orden del Señor, eso es lo último. ¿Por qué? Porque la salvación es algo importante y él mismo dice, no se comprará, no habrá cómo comprar la salvación. Y la salvación es innegociable. No podemos entrar a negociar la salvación, porque Dios ya estableció algo. Dios dice que la salvación viene por creer en el Señor Jesús. Pero aquí en este pasaje encontramos algo, apostatar. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Lo mismo que ocurrió en el huerto. ¿Qué ocurrió en el huerto con Eva? Fue engañada de manera sutil por Satanás, ¿cierto? Y usó un medio, la serpiente. Y hoy estamos en la misma condición. Él se escuda tras cosas para ir colocando, ir sembrando esa situación en cada corazón. Todo lo que está pasando nos indica que estamos caminando ya en un final, pero que mi objetivo para llegar a ese final es que nosotros estemos firmes en el Señor, que nos afirmemos, que nada nos mueva, porque ese final tendrá que darse, queramos o no. ¿Desde cuándo será ese final? ¿Será que Dios cuando hizo la creación pensó en destruirla? No, Él hizo todo perfecto, pero alguien vino y lo hizo imperfecto. Y como Dios no crea imperfecciones, este universo imperfecto se tiene que acabar. Se tiene que acabar. Y entonces vemos cómo Satanás se va escudando en cosas. Satanás está preparando un poder de grandes capacidades. Ese poder se llama el nuevo orden mundial. Simplemente voy a dar algunas cositas porque habrá que dar una enseñanza de qué significa eso para que nosotros nos preparemos. Bueno, para empezar, el nuevo orden mundial o el fundamento del nuevo orden mundial dice todo es uno. Un solo gobierno, una sola moneda, un solo mundo. Es decir, en el nuevo orden mundial no hay países, hay un mundo sin fronteras. Bien dicho, sin fronteras. Eso se tiene que acabar. ¿Desde cuándo se empezó a preparar ese poder maligno? Pues ustedes recordarán a Babel, ¿cierto? Babel es un resultado después del diluvio. Y a los 8 que quedaron, Dios les dice, multiplíquense y váyanse por toda la tierra. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos no querían. Ellos no querían. No. Y querían hacerse famosos porque dice que hagámonos un nombre, hagámonos famosos, construyamos una torre que llegue hasta el cielo, por si acaso somos esparcidos. Y entonces era la unidad. Y Dios dice, como son uno, nadie los hará desistir. Pero cuando Dios dice las cosas hay que hacerlas. Entonces Dios viene y les confunde la lengua. Lo más sencillo, les confunde la lengua. ¿Y tuvieron qué? Dividirse, formar países con sus respectivas culturas. Eso nace allá. Esa unidad nació allá. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy Satanás está aprovechando eso para ir sembrando todo lo que tiene que hacer. Y entonces, por ejemplo, ¿qué sutilezas ha usado Satanás para que todo lo que él quiere hacer se haga? Dice, todo es uno. Entonces, empecemos con lo que ya se hizo, un solo sexo. Uno solo.
¿Qué arma usó Satanás para que nadie se diera cuenta que eso estaba metiéndose allá? Entonces los que vivimos una época, unos 20, 30 años atrás, apareció la moda unisex, ¿cierto? Y qué rico, hombres y mujeres nos podíamos vestir igualito, y esa era la sensación, todo el mundo a vestir igual, pero no sabíamos qué venía detrás de eso. No sabíamos cómo se estaba manejando ese poder, de modo de que eso se iba a convertir en una realidad. Y mire hoy dónde vamos. Y eso que dice que había senadores en el Senado que eran cristianos. No, las cosas que se tienen que imponer se impondrán, a la buena o a la mala. Entonces ya llevamos una sutileza. La segunda, se quiere establecer una moneda única. ¿Cuándo apareció esa sutileza? En el año 73, cuando aparece el dinero plástico. Entonces ya le daban a uno una clave. Y entonces ya poco a poco todo se va personalizando. Ustedes saben por qué se habla todo personalizado, ¿cierto? Personalice su computador, personalice, porque cuando llegue ese momento se van a dar claves y cada uno tendrá una clave. Pero hay alguien más que va a saber esa clave. Esa clave no la voy a saber yo solo. Habrá alguien más que la va a conocer. Y entonces, hace unos años atrás, aparece la primera criptomoneda, el famoso Bitcoin. Bueno, yo me fui a averiguar una vez, ha sido un par de años atrás, qué significaba eso. ¿De dónde salió eso? Porque eso no es nuevo, esto ya tiene su tiempito. Y uno se encuentra con una sorpresa. Primero, eso está en la red, está allá. ¿Quién lo puso? Nadie le da razón. Alguien colocó eso allá y ahí está. Alguien se fue a investigar porque aparece un nombre: Satoshi Yamamoto. Y alguien se fue a mirar en Japón qué significaba, y se encontraron personas con ese nombre, pero eran campesinos, eran empleados comunes y corrientes. Ellos no tenían nada que saber con eso. Luego alguien dice, eso tiene algún significado que están buscando. Pero ¿cuál es la situación que se presenta? Alguien lo puso allá, es un programa de computador, pero cuando los analistas fueron a examinarlo, se dieron cuenta que rompe con todos los fundamentos de la programación actual. Mandaron los mejores analistas a mirar cómo hicieron el programa y se dieron cuenta de que rompe con todos los esquemas de la programación actual. No se puede manejar. Y entonces, ¿cómo están manejando la plata? Le dan a usted una memoria donde va su cuenta y una clave. ¿Qué están preparando? Ya está, o sea, ya el ensayo se está haciendo. Claro, el control económico. ¿Y eso nos va a llevar a qué? A que nadie pueda vender o comprar. Exactamente, claro. Y entonces a uno le pintan cosas, porque yo me fui a mirar propagandas. Mire que fulano se hizo multimillonario, yo no sé cuántos días, en cuánto tiempo. Y va uno a mirar y la realidad es otra. Entonces se está preparando esa moneda única con una clave, y poco a poco todo eso se va a resumir y va a llegar a cuando se va a colocar la famosa marca, porque va a tener toda la información del ser humano. Entonces eso se está preparando ¿para quién? Para un gobernante que vendrá en el futuro, y él tiene que tener todo el conocimiento de todos los seres humanos. Ustedes recordarán que hace unos 10 años se hizo en Canadá una reunión de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. ¿Cuál era el objeto y por qué el mundo reaccionó cuando esa reunión se hizo en Canadá? ¿Por qué el mundo reaccionó? Porque ustedes recordarán, y hay recortes de prensa donde la gente reacciona a que esa reunión se hiciera. Era que esos poderosos se iban a declarar dueños de los seres humanos.
¿Cuál era el propósito? Pues alguien de ellos estaba enfermo, entonces simplemente era coger el computador, buscar un nombre cualquiera, mirar sus condiciones de salud. Yo necesito un riñón suyo, venga para acá, me lo da, y uno podía decir que no. Se está preparando, es decir, todo lo que se está haciendo, y nosotros no nos damos cuenta, nosotros como que, no, eso a mí no me toca. Exactamente, no, eso no nos toca. Sí nos va a tocar. Sí nos va a tocar. Y tenemos que estar atentos. Esa moneda única, como bien dijo la hermana, va a tener una clave, y quien la tenga podrá negociar. El que no la tenga no podrá negociar. Pero ¿qué dice el Señor? El que sea marcado perdió la salvación. O sea que nos la van a poner difícil. En este momento nosotros pues todavía podemos disfrutar de cosas, y hay que aprovechar, y hay que enseñarle a otros. Y nosotros tenemos que afirmarnos en el conocimiento de lo que está ocurriendo. Y entonces vamos a mirar qué es lo que dice y qué está enseñando Pablo a través de esta carta que le envía a Timoteo. Son 5 rengloncitos, pero es que cada renglón, hermano, tiene una enseñanza. Primero dice, pero el Espíritu dice claramente. ¿Qué es lo que dice el Espíritu claramente? ¿Qué es lo que dice el Espíritu claramente? Bueno, si yo lo tomo así, no voy a entender lo que me quieren enseñar. Entonces, mire, pongan cuidado. El Espíritu dice claramente. ¿Qué es lo que dice el Espíritu? Entonces, vámonos para 2 de Timoteo 3, del 15 al 17. Más adelantito. 2 de Timoteo 3, versículos 15 y 17. ¿Lo tienen? Bueno, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado e enteramente preparado para todo buena obra. Toda buena obra. Entonces, ¿qué le está diciendo el Espíritu a Timoteo? Que toda la palabra de Dios ha sido inspirada Por Dios. Pero resulta de que los antiguos también lo decían. Vamos a la 2 carta de Samuel. Ellos también lo decían, ellos también lo sabían. Segunda de Samuel, y vamos a leer capítulo 23, y vamos a leer 2 y 3. ¿Quién era Samuel? Un profeta. Era un profeta. Dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres. ¿Qué está diciendo Samuel? ¿Que esa palabra era de él? No, dice Dios de Israel, y ha dicho: me habló la roca de Israel. Volvamos al 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. ¿Qué está diciendo Samuel? El Espíritu Santo vino y le dijo a Samuel qué era lo que Dios quería que se dijera. ¿A quién le está hablando Samuel? Al pueblo de Israel. Entonces ellos también eran conscientes de lo que ellos decían no era de ellos, era inspiración del Espíritu Santo. Entonces Pablo está escribiendo lo que ya se dijo, es que todo eso ya se dijo. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Simplemente recordándole a Timoteo que de dónde viene la palabra, de dónde viene lo que ellos escriben, que viene del Espíritu Santo. Volvamos nuevamente a la 1 de Timoteo. Ahora, ¿desde cuándo conocía Timoteo la Escritura? Desde niño.
Además, desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras y estas te dieron la sabiduría que se necesita para alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La palabra toda nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, primero que todo, hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y ayudarnos a llevar una vida recta. Eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Ella es el medio que Dios utiliza para capacitarnos plenamente para hacer el bien. Eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Usted tiene la palabra más segura, úsela para el bien. Entonces, ¿qué dijo el Espíritu? ¿Qué está diciendo el Espíritu ahí? Que toda la palabra es inspirada por Dios y que prepara al ser humano, al creyente, para hacer el bien. Y podríamos seguir hablando de esto y no saldríamos de aquí de un buen rato y hablar solamente de ese versículo, pero eso es lo más importante. Bien, ahora vamos al Salmo 119:97. Salmo 119. Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. ¿Qué está diciendo el salmista ahí? ¿Qué está diciendo el salmista ahí? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Qué está diciendo el salmista? ¿Que ama la palabra? No, hay que ir un poco más allá. Que la ley. ¿Quién dio la ley? Ah, Dios. Es lo que cuando dice, oh, cuánto amo yo tu ley, ¿qué es lo que está diciendo tú? Él. Ah, cuánto amo yo al dador de la ley. Cuánto amo yo al dador de la ley. Porque a través de esa ley medito de día y de noche, dice en otra parte. Medito de día y de noche. Entonces la palabra la dio Dios y el salmista está diciendo que ama a quien dio la ley. ¿Por qué la ama? Porque a través de la ley Dios muestra el carácter de ¿quién? De Cristo. A través de la ley Dios muestra el carácter de Cristo. ¿La ley fue dada para qué? Para mirar mi condición, cómo estoy delante de Dios. Entonces la ley no fue para salvar, la ley no fue para condenar. Dios da la ley en primera instancia para mostrar el carácter de Cristo. Y segundo, para decirme, usted es pecador, porque delante de la ley todos somos pecadores. ¿Y qué dijo el Señor cuando vino? No vine a abrogar la ley, no vine a quitarla, no vine a anularla, vine a Cumplirla. ¿Por qué vino a cumplirla? Porque era el único que podía. Era el único que la podía cumplir, nadie más. Pero Él no la quitó, la ley quedó ahí. ¿Para qué? Para recordarnos, exactamente. Para recordarnos que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Pero vamos a Juan 5 y vamos a leer 39 al 40.
39 y 40. ¿Cómo leemos? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Cómo entendemos ese pasaje? Dice, escudriñad las escrituras. ¿Lo hacemos? Sí, ¿cierto? ¿Qué sabemos de la escritura? Que la escritura tiene como fundamento al Señor Jesucristo, que desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 está hablando del Señor Jesús. Pero el Señor, ¿qué es lo que está diciendo acá? Ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que ellas les darán la vida eterna. Ajá, porque piensan que ellas. Sin embargo, aunque las escrituras me señalan a mí, ustedes no desean acercarse a mí. Es decir, ¿me basta con leer la palabra? No. No. Nosotros nos acostumbramos a ser oidores, pero no hacedores. El Señor quiere que seamos hacedores. Que si yo leo la palabra y en ella me menciona al Señor, entonces la palabra me enseña que al que debo buscar es al Salvador, que es el Señor Jesucristo. Y el mismo Señor está diciendo, sí, ustedes en la Escritura encuentran que yo soy, pero ¿qué hacen? No quieren nada conmigo. No quieren nada conmigo. Acuérdense lo que él le decía al pueblo: este pueblo de labios para afuera me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, ¿qué tal si nosotros nos hiciéramos un examen ahora? ¿Qué diríamos? ¿Qué podríamos decir? Señor, bueno. Entonces, hasta aquí, eso es lo que dice el Espíritu. Eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Todo lo que dice el Espíritu y lo que hay que hacer. Pero ahí no termina todo. Luego en el otro renglón dice, vayamos nuevamente a Timoteo. En los postreros tiempos. Entonces dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. Ya sabemos qué fue lo que dijo el Espíritu. Ahora, ¿por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Porque en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Los últimos, tal vez los actuales, ¿sí? Pero acuérdense que la Biblia habla de postreros tiempos, donde dice que tus hijos y tus hijas profetizarán. Cualquiera podría pensar que esos tiempos son buenos. No. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, en los postreros tiempos. ¿Cuáles son esos tiempos? Segunda de Timoteo 3:1. Entonces vamos a ver cuáles son esos tiempos. Segunda de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos y soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de todo lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites de la vida más que de Dios, más que Dios, amadores de los deleites más que Dios. ¿Qué estamos viendo hoy? Todo parecido con la realidad no es coincidencia, es la verdad, hermano. Es la verdad. También debes saber, entonces, ¿qué cosa tiene que saber Timoteo? De los tiempos peligrosos. Pero esos tiempos peligrosos, ¿de dónde se originaron? Génesis 6:12. Y eso tampoco es nuevo. Génesis 6:12. Y miró Dios la
y aquí que ésta estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué nos está? ¿Eso cuándo fue? Al principio. Antes del diluvio. Unos días antes del diluvio ya está viendo lo que está pasando. ¿Cómo era la gente del diluvio? Romanos 1. Vamos a ver cómo era la gente del diluvio. Romanos 1, 18. No lo vamos a leer todos porque es extenso, pero vamos a leer unos cuantos versículos del 18 al 32, pero vamos a leer unos cuantos versículos para que entendamos. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Primero, no podemos salir con el argumento: a mí no me enseñaron. Porque ¿qué nos van a decir? ¿Usted vio todo lo que había a su alrededor? ¿Usted conoció todo lo que estaba a su alrededor? ¿Qué diremos? Sí, es que eso lo hizo Dios. Entonces usted tiene que saber que alguien superior había hecho esa creación. Por eso dice: no hay justificación. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El conocimiento envanece. La gran cantidad de conocimiento que nosotros tenemos acá nos envanece. Entonces, venimos allí, no la vemos todas. Mire que quien descubrió el Big Bang, ¿dónde terminó? Muerto. ¿Dónde terminó Stephen Hawking? Donde vamos a terminar todos, ¿cierto? Y supuestamente dice que era el tercer genio del universo. ¿Y qué dijo el tercer genio del universo? Ya sabemos cómo se hizo el universo, por lo tanto Dios no existe. Eso no fue lo que Dios quería cuando está permitiendo la ciencia, porque dice que al final de los tiempos la ciencia también se aumentará. Lo que Dios quería era cuando, al permitirme el conocimiento y tener capacidad de entender cómo funcionan las cosas, yo debiera decir: gloria a Dios. Reconociera. Mire cómo hizo todo perfecto. Reconociera a Dios. Exactamente. Pero el científico, ¿qué hace? Se da la gloria a él mismo. Se da la gloria a él mismo. Ahora en el 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo de que deshonraron entre sí sus cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice el 26? Bueno, el 26 ya empieza otra vez todo lo que nosotros sabemos: la inmoralidad y todo lo que resultó. Pero ¿qué ocurre? En ese tiempo el hombre no había dado ningún permiso para que esto se hiciera, y Dios había prohibido las relaciones del mismo sexo, ¿cierto? Pero hoy ¿qué ocurre? El hombre se está tomando atribuciones que no le competen. ¿Cómo voy a juzgar yo, o quienes han juzgado, cómo van a juzgar sobre mi cuerpo? No, es que tranquilo, usted se puede casar con el vecino, o usted tranquila, se puede casar con la vecina. Dios no dijo eso. Dios dijo: varón y hembra los creó. Eso dice Dios. ¿Qué dice el hombre? Es el hombre, no es Dios. Es el hombre, no es Dios. Pero ese acto a nosotros se nos cuela con la famosa moda unisex.
y facilito. Y también lo escudan en la igualdad Sí, y el respeto a los demás. bien dicho, hermano. Pero esa es la ley humana. Sí. Esa es la ley humana. Entonces, mire dónde vamos ya. Segunda de Pedro 3:3. Segunda de Pedro 3:3. ¿Cómo dice? Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia es llevar al extremo. Llevar al extremo. ¿Y qué estamos llevando al extremo? La inmoralidad. Las ideologías sobre el sexo. Exactamente, las ideologías sobre eso. Todo eso se está saliendo de los límites. El hombre está pasando límites. Esos son los tiempos de los que habla Pablo, postreros tiempos. Dice en los últimos tiempos. Y como resultado de esos tiempos malos, ¿qué va a pasar? Se apostatará de la fe. Segunda de Timoteo 3:1. Algunos apostatarán de la fe. Dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Sigamos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, etc. Bueno, apostatar. ¿Qué significa la palabra apostatar? La palabra apostatar significa apartarse de, terminar, ya no más. ¿Qué no quiere el hombre hoy? Volverse a Dios. Nada, no quiere volverse a Dios, nada. Bueno, este poder de que hablé al principio está metiendo poco a poco las manos en los países. Entonces ya, por ejemplo, dio orden en Europa a los signos, se puso a revisar los signos y entonces dijeron, aparece la palabra de Dios, tenga la bondad y la bordan, quítenla de ahí, sustituyan esa palabra por otra. Todo lo que huela a Dios hay que acabar, hay que quitar. Exactamente. El himno de Colombia, que era el segundo, ¿cierto? Después de la Marsellesa, ya dijeron es el peor. ¿Por qué? Porque es que tiene muchas alusiones al Señor. Entonces ya dijeron, no sirve. A Ecuador también, en Chile también. Entonces están revisando todo y empiezan ya a hacer o a mandar quitar todo lo que signifique Dios o todo lo que sea Dios. Pero vayamos a 2 de Timoteo 4:3. Segunda de Timoteo 4:3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bueno, dice, tendrán comezón de oír. ¿Qué es comezón? Deseo. Sí, me picó, ¿cierto? Y parece a uno le rasca donde y uno entra en desespero, ¿cierto? Uy, alguien que aparezca y alguien que... Exactamente, es que la palabra comezón significa eso, ansiedad, desespero por. Pero Pablo no escribió esto porque le provocó. Pablo escribió esto porque ya se había dicho en Isaías 30. Vamos a Isaías 30 porque es fuerte lo que dice Isaías. Isaías 30, del 9 al 11. Bueno, miren lo que dice. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticen lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras.
dejad el camino, apartados de la senda, quitad de nuestra presencia al santo Rey. Pablo le está recordando a Timoteo lo que dijo Isaías en el Antiguo Testamento, que le profetizara mentiras, que eran mejor las mentiras, que sonaban mejor que ir a buscar a Dios. Y aquí se lo está recordando, tendrán comezón de oír. ¿Qué quieren oír? Lo que a mí me conviene. A mí que no me hablen del Señor, que no me hablen de Dios, que no me hablen de salvación, que me digan que Dios me va a enriquecer. Eso es lo que yo quiero, nomás. Así sea mentira, pero con eso nos conformamos. Eso es lo que está diciendo Isaías. Profeticen mentiras, porque las mentiras son mejores que la verdad. Eso es lo que está diciendo Isaías. Pero Pablo se lo está recordando a Timoteo. Hoy la iglesia, con esto, dice que la iglesia se está moviendo es por emociones. La iglesia no está moviendo por fe. Dios no quiere una iglesia movida por emociones. Dios quiere una iglesia movida por fe. Porque si yo tengo mi fe firme, no me interesa lo que venga. Puede venir lo que venga. Porque yo sé que también el Señor viene. Y que tenemos que estar preparados porque dice, con respecto a esto, dice Mateo 24. Vamos a Mateo 24. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque el Señor dice: miren que nadie los engañe. Claro, sí, hermano. Claro, muchos en nombre de Él y otros hablar en nombre de Él. Y de esos tenemos cantidades. Pero no están diciendo lo que Dios quiere. Hay que hablar la verdad, como dice el Señor, y muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Es lo que estamos viendo. Entonces, debido a eso, la fe va a empezar a decaer. Dice que el amor de muchos se enfriará. Pero vayamos a Hebreos 6. Hebreos 6. Hebreos 6 del 4 al 6 dice: porque es imposible que los que alguna vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a... ¿Qué es lo que está enseñando Hebreos? Esta advertencia primero se la hicieron al pueblo de Israel, porque muchos judíos profesaban ser cristianos y creer en el Señor. ¿Y cómo terminaron esos que profesaban ser cristianos? Crucifíquenlo. Ellos fueron los que primero gritaron: crucifíquenlo. Y eran creyentes y creían en el Señor. ¿Qué va a pasar entonces con los de hoy? Es inútil tratar de hacer volver al Señor a los que en alguna ocasión han entendido el Evangelio, han buscado las cosas del cielo, han participado del Espíritu Santo, han saboreado la palabra de Dios y los grandes poderes del mundo venidero, y luego se han vuelto contra Dios. No podemos llevarlos de nuevo al arrepentimiento, a los que han crucificado de nuevo al Hijo del Redentor, al Hijo de Dios Redentor, rechazándolo y exponiéndolo a burla y afrenta pública. O sea, quien vuelve atrás, ¿qué está haciendo? Está negando la fe, porque estuvo aquí, aprendió, conoció, vivió muchas cosas. ¿Dónde la encontramos? Afuera.
¿Haciendo qué? Lo contrario. Todo lo contrario. ¿Qué está haciendo? Pisoteando el nombre del Señor Jesús. ¿Tiene entonces escapatoria? Dice que no. Dice no. No la tiene. No la tiene. Ahora, ¿qué pasa? Volvamos a Timoteo 4:1. Dice, ¿qué pasa cuando algunos apostatarán de la fe? ¿Por qué apostatarán de la fe? Escuchando, vamos a ahí mismo, escuchando, 1 Timoteo 4:1, ¿estamos ahí? Primero. A espíritus engañadores y doctrina de demonios. Bueno, esta palabra, Pablo está atacando una doctrina que ya existía, que era la doctrina gnóstica. Pablo les está dando duro y le está diciendo a Timoteo, ojo, ojo. Aparte de eso, el pueblo de Israel había recibido cultura y algunas enseñanzas y cosas de lo que tenían los griegos, y ahora estaban siendo rellenados por lo que tenían los romanos, porque ahora estaban bajo el dominio romano. Entonces tenían una mezcla de cosas, pero Pablo ve un mayor peligro en el gnosticismo. Por eso le dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mateo, 2 de Corintios 11:3. 2 de Corintios 11:3. Para allá iba, hermana. Se le da pero para allá iba. 2 de Corintios 11:3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál era el temor de Pablo? De que él, siendo joven, se dejara seducir por todo esto. Y le advierte, ojo, que hay un enemigo al cual no vemos, pero que se escuda detrás de cosas, de objetos y aún de personas, para sacarnos del camino. ¿Cuál sería entonces para nosotros ese demonio hoy? La nueva era, como dice la hermana, la nueva era, la angelología, todo eso que se está mezclando, y resulta de que nosotros estamos llenando a la iglesia del mundo y estamos aplicando la moda del mundo, ¿cierto? Y el Señor dice que no necesita estrategias, la iglesia no necesita estrategias. ¿Quién es el que da el crecimiento? Dios, el Señor. Dice que Él añade día tras día los que han de ser salvos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Porque la tenemos. ¿Cuál es? Hablar, enseñarles, exactamente, enseñarles. Porque ¿cómo queremos que esto se llene? Si Dios dice que están preparados para cuando yo les lleve a la gente, ¿están listos para enseñar? No, la iglesia se tiene que preparar porque es un deber de la iglesia. Todos tenemos que estar en el cuento. Los tiempos son cortos. No les puedo decir con exactitud, pueden ser 10, 15, 20 años. Pero que no venga el Señor y nos pase lo que le pasó en el diluvio. ¿Cierto? Dice el Señor, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que vino el diluvio y entonces entendieron. ¿Había opción? No había nada que hacer. Que no nos vaya a pasar lo mismo. El Señor viene y Él no avisa y tampoco nos vamos a dar cuenta, porque dice que es una venida extra y Él nos estará esperando arriba. Nadie lo va a ver y todo será en un abrir y cerrar de ojos, y todos los cuerpos serán transformados, los que estén vivos. Los que murieron no, porque ellos ya gustaron la muerte, entonces saldrán directamente a reunirse con el Señor. Pero los que estén en vida y que van a ser afectados, su cuerpo tiene que ser transformado, porque al cielo no va a entrar nada corruptible. Todo lo que entra es
incorruptible. Y mire todas las advertencias que nos dejó Dios en su palabra. ¿Estamos atentos? ¿Estamos pendientes de lo que se está moviendo a nuestro alrededor? No, pareciera que no, hermano, pareciera que no. Dice, los afanes de esta vida nos están distrayendo, nos están sacando del camino. Las sutilezas del maligno, las cuales no vemos, nos están apartando. Hermano, pero es que hay que trabajar. Sí, hay que trabajar, y yo tengo que trabajar y todos trabajamos, pero es que hay que estar pendientes de lo que se está moviendo a nuestro alrededor. Hay que estar atentos a lo que el diablo nos está colocando. Es mejor la bendición de Dios, que dice, enriquece y no añade con ella tristeza. Ahora, Dios no da migajas. Un ejemplo de los que Dios enriqueció a Isaac, dice que Dios le enriqueció tanto, que la misma gente de la comarca le dijo, maestro, váyase, porque es que usted nos está dejando en la calle, váyase. Entonces Dios no da migajas, Dios enriquece, pero hay que estar vigilantes, hay que estar atentos a lo que se está moviendo a nuestro alrededor. Eso es lo que Dios nos quiere recordar nuevamente. Hay que estar ahí, sí, y hay que hacer las cosas, pero no le podemos dar la espalda al enemigo, porque ese sí sabe cómo hacer las cosas detrás de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cuál debe ser mi reacción? ¿Llenarme de miedo y meterme debajo de la cama porque esto me va a poner duro? No, esa no debe ser mi reacción. Dice el Señor, con la mirada puesta en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces tenemos quien nos cuide también, y el que nos cuida es más poderoso que el que está en el mundo. Entonces tenemos que estar atentos. Ese poder irá creciendo, ese poder irá tomando posesión de todo lo que pueda tomar posesión, pero nosotros vamos a estar atentos, vamos a estar firmes, porque el fin llegará en su momento. Dice que Dios no avisa. Este rato Dios no va a avisar, no lo vamos a ver, y ojalá que todos tengamos acceso a ese momento, que ninguno de nosotros se quede. Pero para no quedarnos, debemos primero afianzar la fe, creer en el Señor, porque venga lo que venga, Él está ahí. Él está ahí. Ahora, que no nos vayamos solos, con la familia, con todos los que están alrededor nuestro. Pero tenemos una encomienda, hay que enseñarles, hay que decirles. Y podría hablar toda la tarde de muchísimas cosas que poco a poco hemos ido mirando, pero que cuando veamos la apostasía, sí habrá que hablar de otras cosas. Porque es que apostatar es como individuales, cada uno. Apostatar es cada uno se separa o está con Dios. Pero la apostasía sí ya es general, ya es mundial, y entonces hay que hablar de todos los eventos que van a ocurrir. Pero más adelante, todavía no. Paremos ahí. En conclusión, Dios en su palabra nos dejó anuncios y nos dejó mensajes para que el pueblo de Dios estemos atentos. ¿Debemos continuar con lo que estamos haciendo? Claro que sí, eso no se puede quitar. Cada uno en su trabajo, cada uno haciendo, eso sí, haciendo las cosas bien. Como dice el Señor, hemos sido preparados para hacer las cosas bien. Hagamos las cosas bien, porque si hacemos las cosas bien, pues le estamos creyendo al Señor y estamos de paso con Él, y que nos afirmemos en nuestra fe. Pero es que para afirmarnos en la fe hay que leer esto,
dice que la fe viene y el oír por la palabra. Entonces hay que aprovechar la hora que la podemos utilizar, porque también vendrán esos tiempos en los cuales la palabra será quitada. Entonces hay que aprovecharla ahora que la tenemos. Amén. Bueno, mis hermanos, ¿qué le pueden agregar a lo que hemos dicho aquí? El tiempo es corto. ¿Cuánto es el tiempo? El tiempo es corto. ¿Qué más? Son tiempos para estudiar la palabra. Dice el Señor que venimos de conocer y entender. Entonces la única forma es a través de la palabra. A través, Y que hay unas normas, unas leyes, y como sabemos no las podemos cumplir de pronto todas. Es importante conocerlas porque hay unos límites. Esos límites para que nos ayudan para poder identificar lo que se está moviendo por debajo de todas las cosas que vivimos, o sea, lo más bien. Entonces, como decía alguien, ¿cómo conocemos un billete falso? Cuando conocemos uno que es auténtico, cuando usted los conoce bien, usted fácilmente puede detectar uno falso. Entonces lo importante es que nosotros en este tiempo, que nosotros decimos que los tiempos están cerca, en ese no hacemos nada, no hacemos nada. estudiar la palabra, es lo que es el tiempo de meternos en la palabra. Todo esto ya lo sabemos. ¿Qué estamos haciendo? Hay que sacar ese tiempito para leer la palabra. Hay que sacar ese momento. Hay que escudriñar la palabra que el Señor nos está recordando y todos los días nos recuerda que de bien, los tiempos están peligrosos y los tiempos tienen son peor. Venimos para escondernos ni para dejar de hacer lo que tenemos que hacer, sino al contrario. Tenemos que abrir la boca, testimonio, ¿no? Mostrarle que no tenemos que tener miedo de correr por todas las cosas que están saliendo, sino mantenernos firmes y constantes en la fe. Hermanos, que van a venir gente que nos va a engañar. Sobre todo algo que nos pasó en estos días, vino una persona y me dijo que en una iglesia tal había ido y que le había sorprendido porque le habían dicho un montón de cosas que le había hecho toda la vida, todo, y que yo tenía que ir allá para que el problema, que no, que bueno, total, yo le dije, sí, me dijo, no, pero es que yo también tengo uno que es todopoderoso y que también te dice todo en el secreto. Entonces yo no tengo que ir a ningún lado, yo tengo la fuente y voy a la fuente, y este también me dice en mi futuro, me dice, y estoy segura de que entonces va a venir mucha gente a engañarnos, o también nos va a decir que soñaron, que vieron. También vino alguien a decirme, no, es que yo me soñé esto. Y le decía, ay, gracias, mi amor, pero el Señor me muestra una cosa totalmente diferente cuando yo hablo con él. Entonces tenemos que estar... El mismo Señor dice, mire que nadie... Y cuando vienen esos cuentos atraen a cualquiera, hermana, cualquiera le despierta la emoción, ¿cierto? Bueno, ¿y qué sacamos con que nos digan todo lo que hemos hecho? ¿Qué sacamos con eso? No, yo lo que necesitamos saber es cuál es mi vida en Cristo Jesús. Y eso me lo dice Él, no necesito ir a ningún otro lado, está en la fuente y lo que hay que ir a leer. ¿Alguien más? Que Dios nos deja la palabra para que nosotros la leamos y la entendamos, pero no podemos caer en el error de que nos envanecemos por conocer la palabra, ¿sí? Sino que debemos reconocer a Cristo, y lo vamos a hacer es dando testimonio con nuestros mismos actos. Que nosotros no nos dejemos influenciar por las demás personas, ni dejarnos engañar por las demás personas porque nos causan daño. El único que está con nosotros es Dios. Hermano, cuando Moisés murió, Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que todo lo que en él está escrito, entonces para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces vemos aquí cómo Dios desde el principio
deja esta palabra para que nosotros nunca la dejemos, nunca nos apartemos de ella, sino que vamos a meditarla de día y de noche. Entonces, claro, si nosotros no leemos la ¿Cómo palabra, termina ese versículo que usted citó, hermano? dice Josué 1:8, y harás prosperar todo tu camino y todo te saldrá bien. Dice, nunca se apartará de tu boca Del libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí es donde dice, esfuérzate. Todo, ahí está resumido todo. Claro. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Porque entonces serás prosperado y todo te saldrá bien. ¿Queremos más? No, tenemos que ir a esa aprender a que el Señor nos enseñe y afianzarnos en ella. Eso es lo que debemos hacer, así, hermano. No debemos atemorizarnos de todo lo que está pasando, ni de lo que vendrá, porque precisamente por eso lo estamos conociendo. Nosotros nada nos debe sorprender. Lo que tenemos que estar es estar firmes en el Señor sin importar lo que venga y lo que suceda, porque si confiamos en Él sabemos que estamos pensando. Hay una frase de alguien que leí, no recuerdo en qué libro lo leí, pero dice más o menos así: no tengamos temor de lo por venir, démosle gracias a Dios porque su palabra se está cumpliendo. Esa es una garantía de que todo lo que estamos leyendo y estamos aprendiendo tiene un fundamento que es Cristo Jesús. Solo así evitaremos cantidad de cosas y estaremos atentos. Amén. ¿Alguien más? Que la palabra de Dios es la que nos lleva a afirmar nuestra fe. Pero también el Señor nos dice que no seamos como Eva, o sea, que no nos debemos engañar, porque todo es en la mente, o sea, el engaño, o sea, Satanás ataca el pensamiento. Y pues que tengamos cuidado con lo que escuchamos. El Señor nos está diciendo que lo que debemos escuchar, conocer y entender es su palabra, que ahí es donde está el todo del ser humano, ¿no? O sea, el Señor Jesús, su historia, su vida y todas las advertencias que Él nos hace, porque nos está, cada vez que Él nos muestra un texto, nos está mostrando cómo son las cosas con Él y que no es lo que no debemos hacer, porque Él nos está mostrando los dos caminos, ¿no? O sea, el conocer, obedecerlo y el no creer. Pero Él nos dice que este mundo nos está haciendo alejar de su presencia, o sea, de una comunión con Él, que debemos como volver a encarrilarnos, ¿no? Porque a veces el mundo, como nos hablaba usted, todo lo que se mueve nos está haciendo alejar, pero el Señor nos dice aterricen, vuelvan a ver por el camino donde es. Bueno, qué bien, hermano, qué bueno. Y fíjese que, sí, Ramina. Continuando con Josué, dice en el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Ese capítulo es espectacular. Pero es Dios hablándole a Josué. Es Dios hablándole a Josué. Pero también a nosotros. Claro, también. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora, no, como dice Timoteo 4, segunda Timoteo 4:3, dice que a la gente nos mueven fácil las emociones. Fácil nos mueven las emociones. Pero Dios no quiere eso. Dice que en Isaías pedían hasta mentiras para sentirse bien. Debemos buscar la verdad.
Y en Hebreos 6:4 dice que los que vinieron, gustaron, disfrutaron y están afuera, para los cuales ya no hay opción. Hermano, aquí ha venido gente. ¿Y qué dicen? No, es que la palabra es muy pesada. No, esa es la palabra que necesitamos. Claro. O el Señor se ponía a darles consejitos. Yo leo las enseñanzas del Señor y son... Por eso no debemos confiar en un Ajá. la palabra de Dios. Ahora, ¿qué debo hacer? Yo no debo poner la mirada en el hombre. Dios. Tengo la profecía más segura. La palabra de Dios. Como dice Pedro, aquí está. Entonces tengo que ir a estudiar. Creo que todos anotaron los versículos. Ustedes van, se sientan y vuelven a leer. Vuelven a estudiar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La palabra es fuerte, eso es cierto. Y toda la palabra, cuando uno lee la palabra es fuerte. Toda la palabra es fuerte. Y uno mira las enseñanzas del Señor y para entender esas enseñanzas hay que estudiar. Y hay que leer. Pero pareciera que nos están moviendo las emociones, entonces no me gusta que me digan, no, a mí que me gusta es lo que yo quiero oír. Y el Señor dice, no, no es lo que usted quiera, es lo que yo diga. Bueno, hermano, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor porque es una palabra que viene a recordarnos que esto es serio, que Dios no está jugando y que nosotros tampoco debemos estar jugando. Las cosas son ciertas y hay que ponerles cuidado. Bendito Señor, en esta tarde te damos gracias porque nos has dado una enseñanza que nos recuerda, Señor, que tu venida es pronto y que como iglesia debemos estar preparados para ese momento. No solamente nosotros como creyentes, sino que junto a nosotros puedan estar nuestras familias, puedan estar nuestros esposos, esposas, nuestros hijos, hermanos, todos aquellos, Señor, que tengan opción de conocerte y de entenderte, Señor, para que puedan buscar ese momento. Te damos gracias, Señor, porque hoy vienes y lo que dejaste escrito en tu palabra, Señor, es lo que leemos y es lo que aprendemos, Señor. Y eso es lo que tú mandas, para que podamos entenderte y conocerte, Señor. Porque la palabra es la que nos afirma, la palabra es la que nos enseña, Señor, que el único Salvador eres tú. Y que así, Señor, como nosotros hoy estamos hablando de ti y estamos pendientes, Señor, de cada uno de nosotros y de nuestras familias, tú también lo estás, Señor. Tú estás interesado en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras familias, aún en todos y cada uno, Señor, de los que no te creen, porque aún espera, Señor, que ellos vuelvan los ojos a ti. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos enseñas que debemos estar preocupados, Señor, por lo que está pasando en el mundo y que debemos orar, como dice tu palabra, unos por otros. Los aires, Señor, parece que están revueltos y sentimos un ambiente de pesadez, Señor, y de preocupación. Hay angustia en la humanidad porque no saben y no entienden lo que está ocurriendo. Hoy nosotros, conocedores y sabedores del por qué, Señor, te pedimos que nos ayudes. Te pedimos, Señor, que nos des fortaleza, que saques, Señor, de nuestro corazón todo aquello que pueda ser obstáculo para hablar, todo aquello que pueda impedir, Señor, que comentemos, porque lo que tú quieres es que nosotros hablemos, porque el resto tú lo harás, Señor. Gracias, Señor, porque hoy vienes a recordarnos que hay una venida donde nos enseñas que será por tu iglesia y por tu pueblo. Y ojalá, Señor, y te pedimos que nos ayudes a fortalecernos para que seamos nosotros partícipes de eso. Y todos aquellos, Señor, que conocen y enseñan la verdad. Gracias te damos, Señor, porque tú te preocupas por nosotros. Gracias, Señor, porque hoy estamos siendo bendecidos con una palabra.
Y tú nos mandas, Señor, a esforzarnos. Y tú nos mandas, Señor, porque es un mandato a hacer las cosas bien. Todos queremos prosperar, sí, pero no a nuestra manera, sino como tú dices, Señor, esforzándonos, creyendo en ti, Señor, y en tu palabra, Dios. Te damos gracias, Señor, por todos y cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces, Señor, nuestras debilidades. Tú conoces, Señor, nuestras falencias. Tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de nosotros y sabes lo que hay allí. Conoces nuestras angustias. Conoces nuestras preocupaciones, nuestros afanes, Señor. Pero tu palabra nos enseña: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Señor, que todos nuestros afanes, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, Señor, las podamos dejar en ti. Porque tú nos das la paz, Señor, nos das el descanso que necesitamos. Cada palabra que escuchemos, cada palabra que leamos, Señor, es un refrigerio para nuestra alma, para nuestro espíritu, bendito Señor, sabiendo que tú estás preocupado por todos y cada uno de los mínimos detalles, Señor. Tú sabes que necesitamos trabajar, tú nos permites hacerlo, Señor. Tú sabes que nuestra economía es débil, también la puedes fortalecer, Señor, pero no es nuestra manera, a tu manera. Por eso te damos gracias, Señor. Y te pido que bendigas aquellas manos que día a día y domingo a domingo se abren, Señor, para honrarte. Y aquellos, Señor, que tal vez aún no lo pueden hacer por alguna circunstancia, Señor, te pido que obres en ellos, que los bendigas, Señor, porque ellos también tienen derecho y tú lo sabes, Señor. Gracias, Padre bueno, por la iglesia, por la obra que tú estás edificando, Señor. No somos nosotros, eres tú el que día a día, Señor, traes a los que han de ser enseñados y a los que te han de conocer. Te damos gracias, Padre bueno, en esta hora, y te glorificamos y te alabamos por este momento, Señor, tan especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, ahora lo invito a que seamos gratos.